Hola a todos, ¿cómo andan? Frank Castro de Mercados Trading. Volvimos a los videos nuevamente y al análisis de mercado una vez más. Antes de comenzar el análisis de YPF, comentarles cuáles van a ser, o al menos qué es lo que hemos planeado para este año. Y obviamente lo podemos ir cambiando gracias a sus sugerencias y también a las críticas que nos pueden ir enviando a diario. La idea es dejar de utilizar el blog. Vamos a tratar de armar la página web, así toda la información pertinente la van a tener allí, como los informes y las formaciones. Van a poder ingresar directamente desde allí con un usuario y clave. La idea también es tratar de que todos los días subamos un video analizando un papel distinto. Vamos a tratar siempre de tocar papeles conocidos, pero hay a veces en donde al analizar distintos papeles todos los días cuesta encontrar un papel atractivo. Entonces vamos a tratar de lograr la mayor diversidad posible y vamos a tratar de abarcar ADRs y materias primas también. También comentarles que ya a partir de hoy comienza el envío de los informes. Nuevamente agradecer a los suscriptores que nuevamente este año han vuelto a solicitarlo las personas del año pasado, con lo cual me deja bastante satisfecho con el trabajo que hemos realizado y que también tenemos nuevos integrantes en la suscripción. Y la formación de análisis técnico continúa a partir de hoy también. La idea de los papeles, cómo lo vamos a analizar este año, más que nada es hacerlo desde cero. ¿Se acuerdan? Ese cómo hacer una test desde cero para Juan Minetti. Bueno, vamos a hacer exactamente lo mismo con YPF y con los demás papeles. Si se preguntarán por qué hemos elegido YPF como para arrancar el video, es más que nada por la pregunta que realicé el día de ayer acerca de qué papel ustedes veían como el papel que iba a ser el papel del año. Y la mayoría me dijo Aluar e YPF. Entonces, bueno, por una cuestión de comodidad decidí empezar por YPF. Además de que siento de que también puede llegar a ser el papel del año. Sin embargo, ya el primer dato que debo lanzarles es que se ve un poco sobrecomprado el papel cuando vemos unas gráficas semanales. Por lo tanto, hay que tener cuidado. A mí personalmente me gusta operar los papeles a muy corto plazo, si puede ser no más de una semana. Sé que puedo pagar más comisiones que otras personas, pero bueno, es el rango de tiempo en el cual yo me siento muy cómodo y no aguantando un papel. Por lo tanto, si bien pienso que puede ser un papel que puede dar mucho que hablar este año, prefiero ir tradeándolo de a poco y no comprar y esperar. Entonces, bueno, vamos a arrancar con el video de entrada. Teníamos, mejor dicho, esta línea de tendencia bajista. Fíjense que tenía 3, 4 y aquí se presentó lo que ha sido un quiebre en falso. Hubiera sido válido comprar aquí, claramente que sí. Si tenemos una línea de tendencia con 4 reconocimientos y tenemos un quiebre, claramente, ¿quién no lo compraría? Estaba muy bien comprado si lo hacían aquí, bien. El stop loss siempre hubiera estado debajo de la línea, por lo cual la pérdida hubiera sido muy poca. Automáticamente, nuestro amigo Murphy, y dicho sea de paso, voy a volver a decir el libro porque cada vez que pongo el libro me preguntan cómo se llama, que es Análisis Técnico de los Mercados Financieros, nos dice lo siguiente: si nosotros tenemos una línea de tendencia y tenemos este movimiento, ya sea al alza o a la baja, que quiere decir un movimiento que quiebre la línea y que se vuelva a introducir en él, o en ella, mejor dicho, automáticamente lo que tenemos que hacer es trazar una nueva línea, pero que sea orientativa. ¿Por qué? Esta línea que vamos a trazar nuevamente la debemos realizar por el siguiente motivo. Como ya hemos vulnerado esta línea de tendencia, existe la posibilidad de que nuevamente lo volvamos a hacer. Fíjense que aquí la reconoció, bien,
pero aquí la quebró. Entonces no podríamos haber descartado un movimiento como este, que una vez que tengamos un quiebre en este caso, como ya hemos tenido un quiebre anterior, que haga un movimiento de este tipo, que llegue hacia la nueva línea de tendencia y posteriormente siga bajando o siga su curso. Pero la idea, o al menos lo que nos advierte Murphy en este sentido, es que siempre que tengamos un movimiento de este tipo, tenemos que hacerlo. Si después el papel hace lo que hizo aquí, quebrarlo, es otra cosa. Pero fíjense que además aquí teníamos ya los 3 reconocimientos necesarios para tomarlo como válido, ¿bien? Posteriormente, ¿cuál fue el dato más importante bajo mi punto de vista? Si bien fueron 2, yo creo que hay uno que es fundamental. Voy a empezar por el menos importante. El menos importante se dio con el reconocimiento de esta zona de soportes. Ya lo vamos a graficar bien. Con esta zona de soportes comprendida entre los 2.40 y los 2.32 aproximadamente. Vamos a decir bien el número. Y 2.31, 2.38 y 2.31. 2.38, 2.30 podría haber sido válido por ser 2.30 un número redondo. Bien, existía la posibilidad de que el papel, una vez reconocido nuevamente esta línea, cayera hasta este punto. Sí. ¿Existía la posibilidad de que haga soporte? Sí. ¿Cuánta? No lo sabemos. Bien. Por lo tanto, yo particularmente, si me hubiera visto o si hubiera tratado de intentar comprar el papel aquí, personalmente yo no lo hubiera hecho. Porque simplemente tenemos una línea de tendencia bajista que está reconocida y por lo tanto, es más, fíjense, estábamos debajo de la media de 200. Esta es la media de 200, me olvidé decírselos. Bien. Pero es como que yo lo veo demasiado arriesgado intentar comprar aquí para tratar de tomar el rebote. El que lo hizo perfecto, se forró en plata, lo hizo de 10. Pero yo esperé otra señal. ¿Cuál hubiera sido? ¿Cómo se hubiera operado aquí? Simplemente tomar la posición próximos a soporte y obviamente metemos un stop loss debajo de la misma. Bueno, posteriormente, ¿cuál fue, o al menos la gran señal que yo percibí? Fueron, me disculpen, ya les dije que fueron 2, esta era la menos importante, vamos con la más importante. La más importante, voy a dejar esto acá. La más importante fue este quiebre de acá. Bien, cuando quebramos esto de aquí, con este aumento de volumen, bien, automáticamente es un gap de escape, quiebre, como quieran llamarlo. Es un hueco muy importante, porque estamos quebrando una zona de resistencia con un hueco y con mucho volumen. Esto nos está dejando la siguiente información, que si al día de mañana el papel decide caer nuevamente hacia la zona de este hueco, hay que tenerlo muy pero muy en cuenta como una zona de soportes. Bien, vamos a ver lo siguiente. Fíjense cómo estaba conformada esta zona de aquí. Tenemos esta resistencia de acá con esta de acá. Fíjense, esta era una zona de resistencias para el papel. Bien, todo esto que vemos aquí. Cada vez que el papel intentaba llegar, se caía. Llegaba, se caía. Bien, este día, que si les quiero decir qué día era, no me acuerdo, no podemos fijar, el 10 del 1. Este día, fíjense, se hace un quiebre de la línea de tendencia, ¿sí? Fíjense que este quiebre de línea de tendencia se produce sin gap. Bien, pero vamos a ver cómo fue el volumen. Y el volumen fue normal, porque si nos fijamos, con el volumen anterior hubiera sido casi lo mismo, pero ya era un buen dato, teníamos un quiebre de la línea, ¿sí?
Pero tenemos el mejor dato, que ha sido este quiebre aquí, con el gap y ya con el aumento de volumen. Por lo tanto, esto liberó al papel al alza. Fíjense el alza que hemos tenido desde este quiebre, de los 300 aproximadamente hasta los 370. Y aquí es donde se ha generado un movimiento bastante particular, que vamos a pasar a comentarlo a continuación. Vamos a borrar esto. Fíjense, vamos a tomar lo que es retroceso Fibonacci. Tomamos los máximos, el mínimo. Y aquí estamos. Fíjese hasta dónde ha llegado la suba hasta hace pocas ruedas. Hasta el 50% del retroceso de Fibonacci. Casualidad, y no lo es. Más aún, si observamos, miren acá, que entre el 50 de Fibonacci y esta de aquí encontramos resistencias. Por lo tanto, es más, hasta podríamos estirarlo un poco más. Tal vez hasta acá. Hasta ahí. Todo esto es resistencia. Bien, por lo tanto, el papel, creo que lo escribí en Twitter. Yo, la verdad no lo recuerdo, pero lo escribí. Si lo escribí fue hace poco, o lo comenté, no me acuerdo bien. Pero que le iba a costar un poco esta zona de aquí al papel. Por lo tanto, recién vamos a ver nuevamente un alza para YPF. O sea, un alza de... ¿A qué me refiero? Como un alza de este tipo, bien, así definitiva, recién quebrando el 61,8. Ustedes me dirán, Fran, pero es pasando los 4 días aproximadamente, y sí, pasando los 4 días recién. Teniendo aquí vamos a tener un quiebre, si tenemos un quiebre de los 380, creo que es 380 así aproximadamente, vamos a tener una muy buena información. Pero yo les diría, esperen un poco más, ¿sí? Cedan un poco de ganancia y compren seguro. Porque recién arriba de los 4.10 es muy probable que el papel se vaya hasta esa zona de acá, de los 4.70, 4.50, ¿sí? Son casi 60 pesos más por papel. Y además, quebrando el 61,8, tenemos que buscar el 100% del movimiento, quiere decir máximo, 555. Bien, estamos hablando aproximadamente de 440 pesos por... No, 440 no. 140 pesos por papel. Es mucha plata. Bien, vamos a ver, luego de haber dicho esto, que es un panorama más largo placito, por así decirlo, vamos a ver lo que puede pasar ya mismo hoy en día. Volvemos a poner esta línea. Bien. A integrar ahora esto así, porque yo les decía al comienzo que tengan en cuenta este gap de acá. Este gap de acá. Bien. Además, vamos a tener en cuenta esta zona de acá que les voy a mostrar. Ahí. Uy. Exactamente ahí. Estos dos son dos puntos claves. Además vamos a agregar un retroceso. Y veamos. Fíjense. Tenemos, hablando desde el punto de vista de Fibonacci, tres retrocesos claves. Y fíjense dónde se ubica cada uno de ellos. Por un lado tenemos el 38,2, que es a donde retroceden las tendencias, o mejor dicho, es donde se retrocede y comienzan al alza nuevamente las tendencias fuertes alcistas o viceversa las bajistas. Por lo tanto no podemos descartar un movimiento del papel hacia la zona de los 320-315, que aquí ya descomprima los indicadores y vuelva al alza nuevamente, ¿sí? Tampoco podemos descartar buscar el gap. Fíjense que tenemos el 50% de Fibonacci. Estos son aproximadamente los 300 y los 290, que además está ubicado el gap.
Disculpen, se me mezcló los números. El 50% está en los 300 y el gap en los 300, los 290. Que como dije, este gap está consolidado con mucho volumen. Por lo tanto, la posibilidad de que se cierre es mucho menor a que si lo hubiera hecho con poco volumen. Por lo tanto, no podemos descartar de que si el papel quiebra los 315 a la baja, automáticamente se vaya a los 300, los 290 y recién ahí comencemos el alza nuevamente. Recuerden una vez más que si quebramos los 315 y consolidamos piso en los 300, 290, el rebote va a encontrar resistencia en los 315, en los 320, porque es soporte. Recuerden, todo lo que es soporte y es quebrado pasa a ser resistencia, y todo lo que es resistencia y es quebrado pasa a ser soporte. Y por último, en el caso de que estos dos soportes, los cuales bajo mi punto de vista son muy buenos, se quiebren recién ahí, vamos a tener el 61,8 de Fibonacci, que inclusive coincide con la línea de tendencia bajista que teníamos anteriormente. Por lo tanto, no podemos descartar de que si se quieren estos dos se apoyen aquí los precios y recién allí salgan al alza. Y nuevamente lo mismo, zona de resistencia, y así sucesivamente. Pero primero debemos ver qué sucede hoy en día. En cuanto a las preguntas que tenía en Twitter particularmente, hay una que es bastante interesante que me hizo Nicolás por privado, por eso no la van a ver, que me pregunta si conviene tener un fondo común de inversión que incluya a YPF o directamente a YPF en cuanto a términos de rendimiento. Creo que la respuesta es bastante, ¿cómo puedo decir? Sencilla, pero a su vez complicada. Si por ejemplo estás en un fondo común de inversión que replica el movimiento del índice Merval y vos tenés papeles de YPF y ese fondo común de inversión que replica el índice Merval crece un 40%, pero YPF por X circunstancias se cae un 10 o sube un 30, entonces te tendría que haber dicho, sí, mira, te convenía el fondo común de inversión porque rindió más. Ahora, si vos tenés las acciones de YPF nuevamente y el índice sube un 20, pero las acciones de YPF por X circunstancias suben un 40, te tenés que haber dicho, sí, te conviene nuevamente, perdón, te conviene las acciones de YPF porque rindieron más. Por lo tanto, es una pregunta bastante complicada de responder. En términos de rendimiento, nuevamente es difícil. Pero en términos de riesgo, capaz que es un poco menor tener un, ¿cómo puedo decir? En términos de riesgo, léelo barra diversificación. Un fondo común de inversión que tenga todos los, o que replique el Merval que un solo papel. A mayor diversificación, menor riesgo. Por lo tanto, en términos de rendimiento es difícil de responder. En términos de riesgo, tal vez un poco menor riesgo el tema del fondo común de inversión. Pero también hay que tener cuidado porque no sabemos quién lo maneja. Particularmente prefiero que el dinero mío manejarlo yo y que no me lo maneje otro. Pero bueno, más que nada es esa la respuesta que yo te puedo dar. Entonces, y en síntesis, para terminar con lo que ha sido YPF, que ya van 18 minutos. Recuerden, retrocesos claves. Para el corto plazo, tener en cuenta el 320-315, que es el 38,2, perdón, nuevamente que se encuentra el 38,2 en una zona de soportes. El gap con el 50% de Fibonacci. Y en última instancia, como el peor de los casos, el 61,8 en 285. Particularmente creo que es acá o acá donde se hace piso. No creo que lleguemos a esta instancia. Y en el caso de que quebremos aquí y hagamos piso aquí, tener en cuenta esto como resistencia. Los 315 particularmente porque ha sido un número bastante difícil de superar. ¿Qué pasa si no llega ni acá, ni acá, ni acá? Que sigue subiendo. Veamos nuevamente y en detalle esto y ya terminamos. El 50% de Fibonacci con la zona de resistencia. Bien. Recién allí vamos a tener un primer indicio de suba. Lo consolidamos recién quebrando el 61,8. Compremos seguro. Así que bueno, espero que les haya sido útil este video.
Voy a estar demorando obviamente más, o sea, no van a ser videos de 3 o 4 minutos como hacía el año pasado, producto de que arrancamos desde cero el papel y lleva un poco más de tiempo el análisis y no tenemos la gráfica hecha ni el papel anteriormente analizado, si bien lo tenemos visto, pero para que ustedes sepan, yo tengo mis gráficos en la notebook y esto lo estoy grabando en la computadora, entonces tengo que volver a hacer todo de nuevo en la computadora cuando hago un video. Así que bueno, espero que les haya resultado útil. Ya saben, cualquier duda, sugerencia, crítica son siempre bienvenidas para seguir mejorando como siempre, o como al menos yo quiero mejorar todavía aún más. Así que bueno, nos estamos viendo mañana, ya veremos qué papel hacemos. Saludos.